tengo el honor de presentarle al magíster Mariano Saravia, como yo, miembro adosado de la colectividad armenia de Córdoba, adherido, ya que compartimos esposas armenias, ambos. Él supongo de España y yo de Italia, por nuestros apellidos. Así que bueno, lo voy a presentar. El magíster Mariano Saravia es licenciado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Periodista, columnista especialista en política internacional, conferencista, derechos humanos, historia, profesor universitario, magíster en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. También estudió en universidades de Italia, Alemania, Brasil, Quebec, Irlanda, Reino Unido, País Vasco e Israel. Actualmente es columnista de política internacional de la FM 102.3, de los SRT en Radio Suquía y en diferentes radios del interior de la provincia. Asimismo, en otras actividades es profesor invitado de la Universidad de Wisconsin-Green Bay, Universidad Nacional de Río Cuarto y Universidad Nacional de Villa María. Fue profesor titular de Política Internacional de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba. Conductor del programa Mirada Sur sobre Política Internacional e Integración Sudamericana, los días martes a las 22:30, pasamos el chivo, por CBA 24N de Córdoba. Jueves 22 horas por 360 TV de Buenos Aires y columnista de Política Internacional de Canal 10 y Radio Universidad. Dictó cursos de Política Internacional con Pedro Bieger, de Economía Social con Alfredo Sayat y de Historia Argentina con Hernán Brienza. Publicó varios libros, entre ellos Cuadernos de un Viajador, En la ciudad donde vivimos, Conversaciones con Américo Tatián, El golpe paraguayo, El grito armenio, Embanderados, La sombra azul, Naciones secuestradas, etcétera, etcétera. Así que presentado está Mariano, es todo tuyo la disertación. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias, Eduardo. Y hay que decir que en esto de que somos armenios por adopción, alguno por ahí se le ha ocurrido, me acuerdo del ex cura, el anterior cura armenio en Córdoba, nos decía, a mí me decía Sarabián y a vos Salonián. Así que, porque le decimos a la gente que no es armenia que la terminación yan significa hijo de, ¿no? Es un poquito como la terminación EZ en el español, o son, Johnson, Erickson en el inglés, ¿no es cierto? Bueno, entonces, sí, Eduardo y yo no somos armenios, pero creo que nos sentimos tan armenios como cualquier otro. Hemos adoptado no solamente por una cuestión familiar, sino también por convicciones, la causa armenia. Y además, como tenemos, digamos, por ahí, saliendo de lo personal y de lo anecdótico y de lo humano, yendo ya al tema y yendo a la política internacional y incluso al derecho internacional público, como tenemos hijos con armenias, hay que decir que tenemos hijos armenios, ¿no es cierto? Yo tengo 2 nenas armenias, Eduardo tiene 2 varones, y los armenios, igual que los judíos, no son inmigrantes como cualquier otro. No es comparable a un italiano, a un español o a cualquiera que pueda haber llegado a la Argentina buscando mejores condiciones, incluso escapando de situaciones muy, muy graves, muy, muy dramáticas, de pobreza, de hambre o hasta de guerra. No. En el caso de los judíos y en el caso de los armenios, cuando hablamos de genocidios, estamos hablando de refugiados. Y pueden pasar generaciones y generaciones y generaciones que esa gente sigue siendo refugiada, técnicamente refugiada. Entonces, por el simple hecho de que quizás Eduardo y yo también no tendríamos nunca que haber conocido a nuestras compañeras si no hubiera habido un genocidio de por medio, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones que también me parece muy interesante de analizar desde la perspectiva de la psicología, ¿no? ¿Cómo nos influye eso? Porque obviamente que es una bendición
estar en familia y tener los hijos que tenemos, pero al mismo tiempo es inevitable pensar esto, ¿no? Porque siempre hay que tener en cuenta la diferencia entre un inmigrante y un refugiado, ¿no? De eso estamos hablando, de los genocidios. Y bueno, les agradezco principalmente a ustedes, a todas y todos, las y los alumnos, a la colectividad armenia de Córdoba, a Lilian, a Yayi, que me invitaron, a Eduardo mismo, a la Facultad de Psicología, al INADI y a la DAIA, por invitarme un año más a este seminario. Y bueno, para no repetir mucho de lo que decía el profesor Adolfo recién, vamos a ir buscando otras aristas y principalmente quiero enfatizar sobre el actor del genocida y el victimario, más que la víctima y más que la víctima, porque bueno, en este seminario va a haber varios armenios que pueden hablar con muchísima más elocuencia desde lo personal, lo que significa ser víctima de un genocidio, ¿no? Entonces, como dice el Papa Francisco, para tratar el tema de la pobreza hay que hablar un poquito menos de los pobres y hay que hablar un poco más de los ricos, ¿no? Para buscar las causas, porque si no nos quedamos en las consecuencias siempre, ¿no? Si hablamos tanto de los pobres, terminamos en una actitud condescendiente, la solidaridad siempre es buena, pero con solidaridad no se resuelven las cosas. Hablemos de los ricos, dice el Papa Francisco, y discutamos cómo se reparte la riqueza en el mundo para empezar a buscar las causas de la pobreza. Hablemos de los victimarios, hablemos de los genocidas, para empezar a buscar las causas de este fenómeno social que representa el horror más grande al cual puede llegar el género humano, y empezar a pensar realmente en un verdadero nunca más. Porque si no, nos tranquilizamos las conciencias, nos imbuimos mucho en el drama de la víctima, pero estas cosas siguen pasando. Y sigue habiendo, como decía recién Adolfo, racismo, y sigue habiendo fascismo, neofascismo, neonazismo, y no decimos nada. Y lo vemos pasar. Y no hay que irse hasta Afganistán. Hay que ver lo que acaba de pasar ayer en Brasil. En Brasil, lo que pasa en España, lo que pasa en Alemania, donde los neonazis volvieron a entrar a la Bundestag. ¿Qué pasa con Matteo Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia, el gobierno de Hungría, el gobierno de Polonia, etcétera, etcétera? Bueno, yo les quiero decir también que me interrumpan todas las veces que quieran. Si quieren, después al final hacemos un espacio de opiniones, pero también pueden interrumpirme. Así que ningún problema con eso. Una de las cosas interesantes que me habían planteado en el cronograma era, bueno, ver las fases, cómo se llega al genocidio, y por supuesto le habíamos puesto un título sugerente, que ya es un disparador, es medio provocador, que es el genocidio que continúa por esto del negacionismo y también por la perpetuación del crimen, ¿no es cierto? Primero, quiero sentar las bases de lo que podría ser el genocidio en general y el genocidio armenio. Y disculpen si llego a repetir algo que haya dicho alguien en otras clases anteriores, porque sé que esto empezó el 18 de agosto, pero no he tenido la oportunidad de ver las clases anteriores. Entonces, si estoy repitiendo, bueno, interrúmpanme y díganme. Pero las fases son importantes, son principalmente tres, yo creo. La primera es preparar el caldo de cultivo, preparar el ambiente y preparar lo que se va a hacer, preparar el genocidio. ¿Y cómo se prepara? Demonizando a la víctima. Bien, es una cuestión verdaderamente interesante desde el punto de vista psicológico del victimario, más que de la víctima, del victimario, y es este miedo del victimario de enfrentarse a lo que está por hacer, ¿no es cierto?
Nadie puede aceptar que va a exterminar a 1,5 millones de personas. Me parece que sería insoportable para alguien decir voy a matar a 1,5 millones de personas. Tengan en cuenta que es la población de la ciudad de Córdoba. 1,5 millones de armenios es como si hoy a alguien se le ocurriera exterminar a toda la población de la ciudad de Córdoba. Entonces surge esta necesidad de demonizar a la víctima, ¿no es cierto? No son seres humanos, un poco también lo hablaba Adolfo, ¿no? Muchas veces relacionarlo con animales, ¿no es cierto? Son cucarachas, son ratas, son perros, muchas veces, en general, relacionarlo con insectos, ¿no? A una cucaracha uno puede pisarla, uno puede exterminarla. A un ser humano es un poco más difícil, ¿no? En la Argentina lo tenemos que entender bien, es la teoría sarmientina, claramente, es la teoría de la civilización o la barbarie. Si hay bárbaros, bueno, quizás se justifique exterminarlos. Lo decía, digamos, hay muchas frases de Domingo Faustino Sarmiento al respecto, ¿no es cierto?, sobre todo en las conversaciones con Bartolomé Mitre, que fue el que llevó adelante ese primer genocidio en la Argentina independiente, ¿no? Desde 1861 hasta 1868, exterminando a 50.000 gauchos montoneros, y Sarmiento diciéndole, está bien, porque la sangre es lo único que tienen de seres humanos. Esa es como la más liviana, ¿no? Pero así como en Argentina el gaucho era un bárbaro o el indio era un bárbaro, ni hablemos del negro, que además de intentar exterminarlo, lo siguen invisibilizando, mintiéndonos en la Argentina y diciéndonos que aquí no hay negros o que aquí nunca hubo, ¿no es cierto? Cosa absolutamente falsa. Y eso es parte de lo que vamos a hablar después, de la negación o del negacionismo. Igual que pasó en Argentina, digo, ahí en el Cáucaso o en el Imperio Otomano, el armenio era un eventual aliado de los rusos, y entonces era peligroso o también posible traidor a la patria. Por eso ya se lo empieza a demonizar, siendo que durante mucho tiempo, si bien habían sido discriminados, nunca se había planteado la posibilidad de un exterminio, ¿no es cierto? El Imperio Otomano tiene más de 5 siglos y las masacres empiezan a fines del siglo XIX, justamente cuando el Imperio Otomano empieza a perder sus posesiones, empieza a reducirse, empieza a desintegrarse, pierde el norte de África, pierde Grecia, pierde los Balcanes, algo de eso contó Adolfo, el enfermo del Bósforo, ¿no es cierto? Y empieza a mirar para Oriente, en ese proyecto panturquista, y entonces también se dan con este pueblo, al cual hay que demonizar porque ya está como estorbando, ¿no? Entre comillas. Entonces, los armenios pueden ser aliados de los rusos, son avaros, también son animales, son una enfermedad. Esta imagen también llevándolo a una cuestión antropomórfica, también se repite en los genocidas, ¿no? Es un miembro que está infectado, entonces hay que cortarlo para que no muera todo el cuerpo, ¿no es cierto? Es como un brazo que está con gangrena o una pierna y que es necesario cortar. Eso también, en cierta manera, es romper o es atentar contra la misma nación, ¿no es cierto? En el caso del Imperio Otomano, era parte del Estado. No sé si de la nación, porque son dos conceptos totalmente distintos, el de nación y el de Estado, pero sí es parte constitutiva del Estado,
Los armenios, hay que tener bien en claro una cosa fundamental, que eran ciudadanos del Imperio Otomano, no eran ni enemigos, ni eran un ejército, ni eran de otro país. Eran ciudadanos del mismísimo Imperio Otomano que empiezan a ser demonizados y después tienen la intención de exterminarlo para sacar ese miembro podrido, supuestamente podrido, ¿no es cierto?, que está contaminando o que puede llegar a contaminar al resto. Los judíos, lo mismo. Para los nazis, los judíos son los causantes de todos los males, esto del chivo expiatorio, otra vez el tema de la avaricia, del dinero, de las joyas, bueno, ni hablemos de las locuras de los sabios de Sion y todo eso que empezó a agitar el nazismo para justificar lo que después iba a ser. Siempre hay una preparación, ¿no es cierto? Esa es la demonización de la víctima. En el caso del nazismo, empieza ya desde la constitución del partido, en los años 20, con la llegada al poder a principios de los 30, y después muy de a poquito empieza a avanzar, ¿no es cierto? Bueno, eso lo van a ver seguramente en mucho más detalle en las clases correspondientes, pero hasta llegar al momento de la solución final hay todo un caminito que se va haciendo. En el caso de la dictadura argentina, que también incluye este seminario, me parece que es lo mismo, ¿no es cierto? Los zurdos, los subversivos, los apátridas eran un peligro para la nación, y entonces había que extirpar ese miembro con gangrena que estaba pudriendo al resto. Si bien en muchos casos, en los juicios por delito de lesa humanidad, no se ha usado el concepto de genocidio, entre otras cosas porque la ley argentina no incluye el delito de genocidio, pero muchos abogados de las organizaciones de derechos humanos han buscado este argumento para usar la figura del genocidio, ¿no es cierto? Los militares argentinos, al atentar contra una parte de la nación, estuvieron destruyendo a toda la nación, por lo menos tal como era antes antes de la dictadura o antes de los 30.000 desaparecidos. La contracara de deshumanizar a la víctima es deshumanizar también al victimario, ¿no es cierto? Y eso por ahí es una reacción de protección, pienso yo, de protección, incluso una coraza, ¿no? Ante nosotros mismos como género humano. Es dificilísimo mirarnos al espejo y pensar que nosotros como humanidad somos capaces de hacer eso, ¿no es cierto? Entonces es más fácil también decir, son unos bestias, son unos inhumanos, son unos monstruos, y lamentablemente no. Tanto el victimario como la víctima son humanos, ¿no? Y esto tiene unas profundidades mucho más dolorosas, digamos. Sería más fácil decir, bueno, Hitler era un monstruo inhumano, hizo lo que hizo, mató o exterminó a 6 millones de personas y ahí termina la historia, ¿no es cierto? O todo se resume al triunvirato de Talat Pasha, Enver Pasha, Cemal Pasha, los líderes del gobierno turco, que son responsables de 1,5 millones de personas. O decir, en Córdoba todo es culpa de Luciano Benjamín Menéndez. Bueno, listo, eso nos tranquiliza un poco la conciencia, ¿no es cierto? Pero en realidad duele mucho más buscar las causas más profundas y entender que esas causas continúan, ¿no es cierto? Continúan. En general se dice que hay distintos actores en un genocidio. Una es la víctima, que está claro quién es. Otro es el victimario, que son estos que hemos nombrado más o menos, ¿no es cierto? Pero que incluyen a mucha más gente, porque no es fácil llevar adelante, cometer un genocidio, digamos, no es fácil exterminar a 6 millones de personas, no es fácil exterminar
a 1,5 millones de personas en el caso del genocidio armenio, y entonces hay muchísima más gente involucrada. Después está el observador prescindente, que es la gente que vio lo que estaba pasando y no hizo nada, vio lo que estaba pasando y dijo, por algo será, algo habrá hecho, ¿no es cierto? Ahí está el pueblo turco, digamos, si bien no fue ese pueblo quizás el que dio la orden y el que ejecutó la orden de exterminar a 1,5 millones de personas, muchos de esos turcos vieron y no hicieron nada, o se aprovecharon, ¿no es cierto? Yo tengo acá algunas de las órdenes que emanó el triunvirato o los principales dirigentes. Son algunas pocas, como para mostrarles un ejemplo. Talat Pasha, ministro del Interior del Imperio Otomano, 15 de mayo de 1915, sin miramientos hacia las mujeres, niños e inválidos, por trágicos que sean los medios de traslado, deben ponerse fin a sus existencias. Talat Pasha también, en un telegrama a Cemal Bey, delegado del Partido Unión y Progreso en Adana, Imperio Otomano también, 28 de febrero de 1915, el comité esperanzado hacia el futuro ha decidido aniquilar a todos los armenios que viven en Turquía, sin permitir que siquiera uno permanezca vivo, y para esta finalidad ha conferido al gobierno la más alta autoridad. En ese mismo telegrama decía, el gobierno dará instrucciones necesarias a los gobernadores de las provincias y a los comandantes del ejército para las disposiciones relacionadas con la matanza. Enver Pasha, ministro de Guerra del Imperio Otomano, nos es difícil, miren qué explicación, miren qué justificación, nos es difícil, para hacer excepciones entre los 2 millones de armenios, discernir entre inocentes y culpables. Suprimiéndolos a todos, estamos seguros de alcanzar a los culpables. Como si hubiera culpables, además, ¿culpables de qué? De esto que decía yo recién, de ser eventualmente aliados de los rusos y traidores al Imperio Otomano. Lo cual, si hay alguien culpable de algo, se lo puede juzgar. En un Estado de Derecho es lo que debería pasar, ¿no es cierto? Bueno, hay más, pero digo, estos son las órdenes y después la ejecución, pero también hay ese observador prescindente, ese observador que deja hacer y que muchas veces incluso, tanto en el genocidio armenio como en el Holocausto, en la Shoah, se aprovecharon de las circunstancias y terminaron robándose, ocupando los bienes de las víctimas, ¿no? Y por último, dijimos el victimario, dijimos la víctima, dijimos este observador prescindente y por último, una figura que se llama el hombre de atrás o el hombre de la silla de atrás, que es el poder, detrás del poder, que está incentivando, potenciando el genocidio, ¿no es cierto? En el caso del genocidio armenio, claramente algunas potencias occidentales que fueron cómplices, principalmente Alemania, no por casualidad, los dos imperios fueron aliados en las 2 guerras mundiales y en las 2 guerras mundiales se cometieron los 2 genocidios, ¿no? La complicidad de Alemania en el genocidio armenio es clarísima y es documentada, ¿no es cierto?, sobre todo por la enseñanza de los métodos y por el know-how, podríamos decir, de cómo llevar adelante un exterminio de estas proporciones. Siempre se dice que el genocidio armenio es el primer genocidio del siglo XX, pero en realidad ya antes había habido uno, que es el de exterminio del pueblo herero en el sur de África, en lo que hoy es Namibia, ¿no? Cuando entre 1904 y 1906 el imperio alemán extermina a unos 500.000 hereros, ¿no? Y después de eso entra a tallar también un personaje bastante nefasto que se llama Colmar von der Goltz, que había estado en Argentina en el centenario de la Revolución de Mayo, en los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, cuando gobernaba un cordobés, José Figueroa Alcorta,
y lleva adelante ese festejo con el Congreso cerrado, con el fraude patriótico, con el radicalismo proscripto o, digamos, no participando de las elecciones, lo mismo el socialismo, con represiones permanentes, con Ramón Falcón, jefe de la policía, reprimiendo en la Semana Roja en 1909. En 1910 viene Colmar von der Goltz a dar lecciones a la Policía Nacional de Argentina. Y después ese va a ser el personaje que en 1914 cometa las primeras deportaciones masivas en la guerra en Bélgica. Y en 1915, o casualidad, es Colmar von der Goltz el que va al Imperio Otomano a instruir a los genocidas turcos sobre las deportaciones, ¿no? De ahí vienen los métodos que van a utilizar los turcos para deportar a quienes quedan después de matar a todos los hombres armenios, ¿no es cierto? Como dijo recién Adolfo, primero secuestran a los intelectuales armenios, a los profesionales, a los artistas, a los líderes comunitarios. Eso se da en la noche del 24 de abril de 1915. Después de eso llaman a la milicia a todos los hombres y los terminan asesinando, lo terminan ejecutando, exterminando, y ya después quedan las mujeres, los niños y los ancianos para las grandes deportaciones, que es el método que los alemanes le enseñaron a los turcos. Entonces, por un lado, esa deshumanización de la víctima y la deshumanización consiguiente también del victimario. Después ya viene la perpetración concreta del genocidio y después la negación del genocidio. Esas son las tres fases, ¿no? Las tres fases de un genocidio. En la perpetración, bueno, ya dijimos, empieza el 24 de abril, pero la verdad es difícil decir cuándo empieza un genocidio o cuándo termina. En general son fenómenos sociales y cualquier fenómeno social no tiene una fecha exacta de inicio ni de culminación, y menos un genocidio, por esto que decíamos recién de cómo se va conformando el caldo de cultivo para después perpetrarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿podríamos decir que empezó el 24 de abril de 1915? ¿O podríamos decir que empieza en 1910 en Adana, en Cilicia, con el exterminio de más de 30.000 armenios? ¿O podríamos decir que empieza a fines del siglo XIX, cuando el sultán Abdul Hamid II, el sultán rojo, manda al exterminio de más de 300.000 armenios, algunos dicen hasta 500.000, entre 1894 y 1896. ¿Y cuándo termina? Termina en el 18 con el fin de la Primera Guerra Mundial, termina en el 23 con Mustafa Kemal, llamado Ataturk, el padre de la Turquía moderna, o sigue. En general hay bastantes coincidencias en que es un genocidio que continúa principalmente por la falta de reconocimiento y por el negacionismo, ¿no es cierto? Sigue hasta hoy. Y ahí entramos a la tercera fase, ¿no? Cuando más o menos va decayendo el genocidio físico concreto de las matanzas de seres humanos, vienen dos partes más que son fundamentales para entender esto. Y también Adolfo me parece que lo esbozó. Por un lado el negacionismo y por otro lado el genocidio cultural, el llamado genocidio blanco. Si no entendemos eso, no entendemos el espíritu de un genocidio, el espíritu de un genocida, lo que intenta un genocida o un régimen genocida con esta aberración. Lo que se intenta es borrar del mapa a un pueblo. La Convención
de la ONU para la prevención y la sanción del delito de genocidio, dice que es el intento de exterminar un grupo humano por algunos motivos, que pueden ser religiosos, nacionales, étnicos, lingüísticos, nacionales ya lo dije. Por supuesto, hoy no hay dudas de que los motivos políticos también deberían entrar ahí. Lo que pasa es que hay que entender que esa convención es de 1948 y en ese momento la presión de la Unión Soviética hizo que quedaran afuera los motivos políticos, ¿no es cierto?, las purgas estalinistas. Pero claramente hay un motivo político que también explica muchos genocidios, el genocidio de Camboya, el genocidio que van a ver ustedes en este seminario de Argentina y en general de las dictaduras latinoamericanas, han tenido motivos políticos, ¿no? Entonces, cuando hay un intento de esta envergadura de exterminar a un grupo humano, por supuesto que después viene la negación. Es parte constitutiva y fundamental del genocidio, negarlo después. Y la negación tiene distintas también fases o distintas etapas. Volvemos al tema de la demonización, que va y viene permanentemente, y es una de las formas de justificación. Antes y después. Dijimos que la demonización está antes en la preparación de lo que se va a hacer, pero también está después en la justificación de lo que se hizo. Entonces, como vos eras un indio, no estuvo tan mal que te exterminara o que intentáramos exterminarte. Como vos eras un gaucho bruto y un bárbaro, no estuvo tan mal. Como vos eras un armenio, traidor a la patria y aliado de los rusos, tuvimos que hacerlo. Tuvimos que hacerlo. No fue una decisión, estábamos obligados. Lo mismo con los judíos, lo mismo con los negros, lo mismo con cualquier distinto, ¿no es cierto? Eso es lo primero que se hace, justificarlo, ¿no es cierto? Demonizar a la víctima, seguir demonizando a la víctima. La segunda etapa es llevar esto, tergiversarlo, ocultarlo, mentir y decir que hubo excesos de los dos lados. Lo decía Adolfo, que algunos dicen todavía en esa zona del Cáucaso que hubo excesos de ambos lados. Eso es llevar el genocidio al nivel de una guerra. Mentira, absoluta mentira, digamos. Acá no hubo una guerra. Los armenios no eran un ejército. Los armenios no estaban en igualdad de condiciones con nadie. A pesar de que pueda haber habido algún armenio, habría que ver cuántos, que hubieran agarrado las armas, que hubieran sido guerrilleros o lo que sea, eso no justifica ni pone en igualdad de condiciones. Menos que menos el caso de los judíos y tampoco en el caso del genocidio argentino de los años 70. Siempre hay un Estado volcado con terrorismo de Estado contra su propia población. Entonces, los armenios eran ciudadanos del Imperio Otomano, que merecían la protección de ese imperio, más allá de cualquier discusión política. Y lo que hubo fue un exterminio, ¿no es cierto? Entonces, no hay ni guerra sucia, ni exceso de los dos lados, ni se nos fue la mano, no. En un genocidio hay un plan sistemático, pensado, elaborado, escrito, ¿no? Como lo leí recién. El genocida en general escribe todo, deja asentado todo, porque es un sistema, porque, como dijimos, no es fácil tampoco. Hay que exterminar a 1,5 millones, o a 6 millones, o a 30.000. Hay toda una ingeniería, hay toda una maquinaria de la muerte. Hay que prepararla, elaborarla, y todo eso se deja asentado. Después, en todo caso, se puede llegar a quemar. Cuando haga falta lo quemamos, lo hacemos desaparecer. Todavía hay muchas cosas que no se pueden conocer. El pacto de silencio o el pacto de sangre entre los genocidas de Argentina impide todavía saber
el destino final de los desaparecidos. Pero tengan la seguridad de que ellos lo saben y de que en algún lugar está asentado. Entonces, no hay excesos, no hay se me fue la mano. Eso es un plan sistemático de un Estado contra sus ciudadanos, del Estado Imperio Otomano contra sus ciudadanos armenios. Y la tercera, ya cuando no les da resultado ni la demonización, ni esta mentira de los excesos o de la guerra sucia, la tercera intentona de justificar es, de la negación, digamos, es llevarlo al plano de lo contable. En el plano de lo contable se empieza a discutir perversamente y cínicamente el número de las víctimas, ¿no es cierto? Entonces surge alguien que dice, no hubo 6 millones de judíos exterminados en la Shoah, pueden haber sido 3 o 4 millones. O el embajador turco, cuando yo trabajaba en La Voz del Interior, alguna vez lo he contado, llamó el embajador turco en Buenos Aires le habló directamente al director del diario para que me echaran por algunas notas que había escrito sobre el genocidio armenio. Y por suerte el director me defendió, sostuvo la posición nuestra, y después el embajador me habló directamente a mí, me dijo, no hables más de 1,5 millones de armenios, porque a lo sumo habrán sido 500.000. De la misma forma, todavía algunos personajes en Argentina siguen diciendo que no hay 30.000 desaparecidos, sino 9.000, 10.000, ¿no es cierto? Incluso personajes importantes de la política que dicen esto, ¿no? Llevar el tema de un genocidio a una libreta de almacenero, ¿no es cierto? No cambia nada. Primero, que es terrible, digamos, discutir números en esto, pero además no cambia nada, porque el intento de un exterminio sistemático existió igual, hayan sido 3 millones o hayan sido 6 millones. Entonces, ojo con ese tema del negacionismo. Pero principalmente el negacionismo lo que logra es perpetuar el crimen, digamos. Por eso también, cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, y el genocidio está dentro de ese gran paraguas de los delitos de lesa humanidad, decimos que son delitos que no prescriben, que se perpetúan en el tiempo y que se siguen cometiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el robo de bebés. El robo de bebés se sigue cometiendo permanentemente, o la desaparición de personas. Es un delito que no se quedó hace 30 años o 40 años, sino que hasta que no se aclare, se sigue cometiendo permanentemente. Y son delitos que no prescriben, ¿no es cierto? Ahora bien, de los 3 genocidios que incluye este seminario, hay una diferencia sustancial con el genocidio armenio, principalmente, ¿no? Y es también una cuestión interesantísima para ustedes que estudian psicología, para ponerse en los zapatos de un sobreviviente, de una sobreviviente, de familiares de las víctimas, porque la gran diferencia está aquí, en este tema del negacionismo. Una sociedad puede responder de 4 maneras, principalmente ante un genocidio, que, repito, es la aberración máxima a la cual podemos llegar como seres humanos, como género humano, ¿no? Entonces, cometido el genocidio, cuando pasa o cuando ha pasado lo fuerte del exterminio físico, para que no continúe el negacionismo y para que no continúe ese genocidio, como acabamos de explicar, puede haber 4 formas de reaccionar como sociedad civilizada, y desde una organización jurídica, histórica, cultural, etcétera, etcétera, que es lo que, por ejemplo, está haciendo la facultad en este momento.
discutir este tema, generar memoria, construir memorias. La colectividad armenia, la DAIA, el INADI, están haciendo eso. Ustedes participando. Entonces, ¿cuáles son esas 4 formas? La mejor, la ideal es hacer justicia. No solo construir memoria, buscar la verdad, sino también buscar la justicia. Memoria, verdad y justicia, ¿no es cierto? Pero justicia ¿cómo? Lo ideal, la primera forma es con los tribunales ordinarios de la nación. Eso sería lo ideal. El único país que lo ha hecho en la historia de la humanidad es Argentina. Por eso Argentina es un ejemplo en este sentido a nivel internacional. Es el único país que tiene más de 500 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, pero con los tribunales ordinarios de la nación, con el juez que tocó, digamos, con todas las garantías. Eso es lo importante y ese es el ejemplo. La segunda forma sería con tribunales ad hoc, que no sean tribunales ordinarios, que no sean los tribunales naturales, sino que sean tribunales especiales, ¿no es cierto? Y eso es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Bosnia, eso es lo que se ha hecho en Ruanda, eso es lo que fue Nuremberg, ¿no es cierto? Los juicios de Nuremberg, digamos, bueno, está bien, es mejor que nada, pero bueno, no fueron los tribunales ordinarios, fue un tribunal especial que estaba conformado por un juez soviético, un juez estadounidense, un juez francés y un juez inglés, ¿no es cierto? Es lo que se llama la justicia de los vencedores. Bueno, no es lo ideal, pero es justicia. Entonces ahí también hay memoria, verdad y justicia. La tercera serían amnistías parciales, conmutaciones de pena, etcétera, etcétera. Y es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Sudáfrica, cambiándole a los genocidas del apartheid, ¿no es cierto?, información a cambio de justicia, ¿no es cierto? Entonces, te conmuto la pena, te reduzco la pena si vos me das información sobre qué pasó en esta masacre o dónde fueron estos desaparecidos, etcétera. Lo mismo se ha intentado en Centroamérica y algo parecido hay en distintos países de Sudamérica, ¿no es cierto? En Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, principalmente los países del Plan Cóndor, los países donde hubo genocidios más fuertes, bueno, no han tenido ese ejemplo de la Argentina, no ha habido justicia con los tribunales ordinarios, pero algo ha habido, ¿no es cierto? Y en general ha habido algunas amnistías parciales, etcétera, etcétera. Y la cuarta sería la impunidad total. La impunidad total del Imperio Otomano o de la Turquía, la República de Turquía, que es la heredera jurídica de aquel Imperio Otomano. Es el mismo país, es la misma continuidad jurídica y ahí no ha habido justicia. Porque lo dijo muy de refilón Adolfo, hubo un juicio contra los principales responsables del genocidio armenio, pero inmediatamente eso quedó en la nada. Ataturk lo borró con el codo lo que se había escrito y las potencias occidentales volvieron a ser cómplices de esta continuidad de genocida, ¿no? Las principales figuras del genocidio armenio se escaparon y quedaron impunes, ¿no es cierto? Impunes. Por lo menos desde la justicia quedaron impunes. Algunas fueron después a justicia, pero eso es otra historia. Digamos, desde la justicia no hubo justicia, hubo impunidad total. Y después también en esto de la reacción, o de la reacción, por un lado dije las 4 formas en que puede reaccionar una sociedad o un país o un estado desde lo jurídico, ¿no es cierto? Tribunales ordinarios, tribunales especiales, amnistías parciales o impunidad total. Pero después también está la cuestión más simbólica, que no es menor, porque la memoria y la verdad son fundamentales para buscar después la justicia. Entonces, lo simbólico es el reconocimiento. Y en eso también hay una diferencia muy importante entre los 3 genocidios que abarcan este seminario. Porque en el genocidio de los años 70 en Argentina
hubo un reconocimiento del Estado. Hubo un presidente que fue Néstor Kirchner, que en el 2004 en la ESMA pidió perdón en nombre del Estado argentino por el genocidio. Y después lo repitió aquí en Córdoba, en La Perla. Eso es muy importante y muy pocas veces ha sucedido en el mundo. Y lo mismo podríamos decir de la Shoah o del Holocausto. Cuando Willy Brandt, el canciller de Alemania en 1970, viajó a Polonia y frente al monumento al gueto de Varsovia, se arrodilló y pidió perdón en nombre del Estado alemán. Entonces, si bien no hubo una justicia total en el caso de los jerarcas nazis, sí tardíamente, digamos, tuvieron que pasar, imagínense, del 45 al 70, 25 años, pero hubo alguien que desde el Estado pidió perdón. En el caso de Argentina también, como ya dijimos. En el caso de Turquía, no, nunca, jamás. No solo que no hubo, sino que sigue negando con todas sus influencias, con todo su lobby, con todas sus ganas, con toda su esencia y con toda su potencia de país fuerte, de un país importante en la comunidad internacional, de un país del segundo ejército más fuerte de la OTAN, ¿no es cierto? Sigue usando toda esa influencia y esa realpolitik para seguir negando el genocidio. Y eso es fundamental para entender lo del negacionismo, ¿no es cierto? Y por supuesto, eso es lo que permite que se repitan, ¿no? O por lo menos que exista la posibilidad de una repetición. Y por eso digo que también existe un nunca más bobo, ¿no? Una frase que repetimos a veces para tranquilizarnos, pero que sabemos que no es real, que no es que haya un nunca más, que estas cosas siguen pasando, digamos. Y el ejemplo fue el año pasado, en el caso del genocidio armenio, el ejemplo está en la guerra del año pasado entre Azerbaiyán y Armenia por Artsaj, por este pedacito de Nagorno-Karabaj, que es el Alto Karabaj o el montañoso Karabaj, que es una tierra interesante, emblemática, literaria, legendaria, ¿no es cierto?, poblada por armenios desde siempre, en general. Otra cosa que hay que decir, digamos, porque no es obligación saberla, no todas lo saben, es que los armenios no tienen un proceso migratorio. Digamos, por eso tampoco se puede discutir que sean, no digo los dueños, porque nadie es dueño de nada, pero los que tienen, el pueblo que tiene derecho a estar ahí, digamos. Los armenios no vienen de ningún lado. Los turcos sí tienen un proceso migratorio desde las estepas de Mongolia hasta esa zona del Asia Menor, del Asia Central, del Asia Menor, ¿no es cierto? Y después la expansión con el Imperio Otomano, como dijimos, hasta casi las puertas de Viena en un momento y todo el norte de África. Entonces, este negacionismo es muy importante también para entender esa continuidad y la posibilidad de que se repita la experiencia. Cuando Adolfo Hitler estaba por invadir Polonia, la víspera del 1 de septiembre de 1939, le decía a sus oficiales, no se preocupen por lo que pueda pasar. Total, ¿quién recuerda hoy la matanza o la masacre de los armenios? Usó uno de esos términos porque todavía no existía la palabra genocidio, ¿no? La palabra genocidio, bueno, viene después de la mano de Rafael Lemkin, pero Hitler les decía eso. ¿Qué le estaba diciendo Hitler a los suyos? Le decía, no se preocupen, total, la impunidad garantiza la repetición.
No pasó nada con los turcos que exterminaron a 1,5 millones de armenios. A nosotros no nos va a pasar nada tampoco. Siempre también, así como dentro del genocidio decimos que hay una figura que es la del observador prescindente, también a nivel internacional. También no podría haberse dado la Shoah si no hubiera habido una complicidad de la comunidad internacional, una indiferencia de la comunidad internacional. No podría haberse dado el genocidio armenio. El genocidio armenio se sabía, permanentemente se sabía en todo el mundo lo que estaba sucediendo. Hay libros que cuentan, por ejemplo, en Argentina, cómo el diario La Nación y el diario La Prensa daban las noticias de las masacres, como el New York Times también lo hacía, el embajador Morgenthau, el embajador estadounidense en el Imperio Otomano, cómo advertía. El mundo entero sabía, y sin embargo nadie hizo nada. Hay un libro que también tengo acá, que quería mostrarles, el año pasado también lo mencioné, aunque no lo mostré, pero es de este se consigue en Córdoba, es de una autora francesa, se llama Viviane Forrester, se llama El crimen occidental, el libro, y un poco es el desarrollo de una tesis, de una hipótesis que es que nunca existió una guerra contra el nazismo. A lo sumo hubo una guerra contra la expansión de Alemania. Lo único que les importó a los aliados fue contener el expansionismo de Hitler, pero jamás les importó el destino de los judíos o de las otras minorías que fueron víctimas, porque mínimamente podrían haber bombardeado las vías de ferrocarril que llevaban a las víctimas desde distintos lugares de Europa hasta los campos de exterminio. Entonces, vuelve Viviane Forrester, vuelve sobre esta idea de tranquilizarnos la conciencia y de contarlo como un cuentito, ¿no es cierto? Hubo alguien muy malo que hizo esto y que las víctimas fueron estas. Terminó en tal fecha, listo. Pero es mucho más pesada la historia porque hay complicidades que perduran hasta hoy, ¿no es cierto? Silencios, indiferencias. Mussolini, digamos, salvando las distancias, no estoy diciendo por ahora que estemos frente al peligro de un genocidio, pero sí estoy absolutamente convencido de que hay un neofascismo que avanza en muchos lugares del mundo y digo, cuando apareció Mussolini, el mundo miró para otro lado y terminó como terminó. Cuando apareció Hitler, el mundo miró para otro lado y terminó como terminó. Cuando apareció Francisco Franco, también la gente, el mundo, la comunidad internacional miró para otro lado y dejaron que sucediera. Y ahora, por ejemplo, en Brasil, no digo que estemos frente al peligro de un genocidio, pero sí frente a un fascismo que puede ser peligroso. Hay un presidente que está anunciando lo que va a hacer. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y nadie dice nada. No digo los medios sí lo están diciendo, pero ¿y los líderes y los presidentes latinoamericanos? Todos, los de izquierda, los de derecha, todos están calladitos. Y ese señor sigue diciendo, voy a meter preso a los jueces, voy a hacer un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Nadie dice nada. Entonces, esa indiferencia, lo quiero poner como ejemplo nada más, repito, no porque crea que hay peligro de un genocidio, pero ojo, que el germen está en nuestras sociedades. Porque la base del genocidio es la negación del otro. Y la verdad, me parece que puede parecer exagerado, pero yo creo que no. Cuando se niega la posibilidad de que haya disidencia o se niega la posibilidad de que
de que el otro exista, bueno, puede haber la idea loca de una solución final. Cuando alguien dice, no vayamos ni a Brasil, ni al partido Vox de España, ni a Donald Trump, ni a Marine Le Pen. Quedémonos en Argentina, quedémonos en Córdoba. Cuando alguien dice, el negro de mierda no tiene arreglo, ¿qué está queriendo decir? ¿Qué está queriendo decir? Si no tiene arreglo, ¿qué? Ojo con eso. Ojo con esas actitudes chiquitas que nos parecen inocentes, que nos parecen normales, de negarle la existencia al otro o de negarle la posibilidad de reivindicarse. Si alguien no tiene arreglo, quiere decir que lo único que queda es o la invisibilización o el exterminio. Entonces, esto del negacionismo es fundamental para entender por qué se perpetúa el genocidio, cómo sigue permanentemente y lo que ha pasado en Armenia en el último año. Ahora se va a cumplir justamente un año de la guerra con Azerbaiyán, un poquito también lo desarrolló Adolfo, pero no es solamente una cuestión geopolítica, no es solamente una cuestión de espacio vital o de intento de quedarme, en el caso de Azerbaiyán, con Nagorno-Karabaj, con Artsaj, por cuestiones económicas o políticas. Hay también una continuidad de la negación del pueblo armenio a existir, a estar ahí, a desarrollarse. Y la prueba de eso es que jamás, cuando se firmó la paz en el 10 de noviembre del año pasado, esa guerra fue corta, duró del 27 de septiembre al 10 de noviembre. Y cuando se terminó, firmaron la tregua, como dijo Adolfo, Azerbaiyán ganó y se quedó con bastantes territorios armenios, pero nunca dijo Azerbaiyán, bueno, ahora estamos contentos, listo, hasta acá llegamos porque era lo que queríamos. No. Entonces queda abierta la posibilidad de seguir en esto de negarle la existencia al otro. Para que ustedes entiendan, porque también por ahí uno da por sentado algunas cosas, Azerbaiyán es un país satélite, absolutamente satélite de la República de Turquía, digamos, es un país turcófono, turcófilo y un aliado incondicional de Turquía. En realidad, Armenia está rodeado de enemigos, ¿no? Entonces, en esto del negacionismo también entra la cuestión internacional, ¿no es cierto? Y esto de la indiferencia o no de la comunidad internacional. Por eso es tan importante entender la lucha que tiene el pueblo armenio, tanto en Armenia como en la diáspora, la lucha que tiene la colectividad armenia de Córdoba, por ejemplo, la colectividad armenia de Buenos Aires, de Brasil, de Venezuela, de Chile, de todos lados, por el reconocimiento del genocidio armenio. No es una tontera, no es una cuestión menor, es fundamental, es muy importante. Y por eso es tan importante que este año, por ejemplo, después de muchísimo tiempo, Estados Unidos haya reconocido oficialmente el genocidio armenio. Por primera vez, el presidente Biden ha reconocido el genocidio armenio. Todos los presidentes anteriores, demócratas, republicanos, más piola, más autoritario, más de izquierda, más de derecha, más lo que sea, todos prometían en campaña que iban a reconocer el genocidio armenio, porque les interesaba el voto de los millones y millones de armenios que viven en Estados Unidos. Solamente en Los Ángeles se dice que hay 1 millón, imagínense ustedes. Entonces, después cuando llegaban a la Casa Blanca, se olvidaban. Y ahí empezaban otros intereses, la Realpolitik y esta influencia de un país importante como Turquía, como dijimos recién, segundo ejército de la OTAN, imagínate si te va a enemistar. Bueno, después de muchísimo tiempo, por fin un presidente de Estados Unidos
se animó a reconocer el genocidio armenio, y eso es muy importante porque por un lado limita la impunidad. Por otro lado, también es importante para las víctimas y para los familiares y descendientes de las víctimas. Y abre también, podríamos decir, una caja de Pandora en cuanto a qué podría pasar si alguna vez el Estado de Turquía reconociera el genocidio armenio. No creo que sería tan inocuo, no creo que sería tan intrascendente desde el punto de vista jurídico, incluso económico, porque si alguna vez el Estado de Turquía reconociera el genocidio armenio, tendría que abrirse una discusión sobre los robos, ¿no es cierto? Sobre los terrenos, sobre las casas, sobre los bienes, sobre territorios también. Hay un montón de derivaciones jurídicas y económicas que se podrían empezar a analizar y a revisar. La otra arista de este genocidio cultural, de este genocidio simbólico, de este genocidio blanco, como se llama, está también relacionada con el negacionismo, digamos. No me basta matarte físicamente, no me basta suprimirte físicamente, borrarte de este mundo, sino que es muy importante para el genocida borrar la memoria tuya. Vos no exististe nunca. Así como te niego la existencia hoy, te niego la existencia también en el recuerdo. Y eso es fundamental. Por eso las iglesias armenias destruidas, en la Armenia ocupada, digamos, en la parte que quedó del lado de Turquía, o en la misma Georgia. Por eso lo que están haciendo ahora en una ciudad que se llama Shushi, en Artsaj, en Nagorno-Karabaj. Por eso lo que decía Adolfo de los cementerios, ¿no es cierto? Digamos, tenemos que descartar el pensamiento mágico. Dejemos de pensar que lo hacen por malvados. No es por malvados, esto es pensado y llevado a la práctica. Es un plan. Y es fundamental para un plan genocida borrar la memoria de algo, ¿no es cierto? Y sobre todo en la memoria de un pueblo están básicamente sus creencias religiosas y sus muertos. Adolfo decía que es difícil para nosotros entender esto. A mí me parece que no es tan difícil, porque en América se ha pasado exactamente lo mismo. No, quizás en Buenos Aires no se vea tanto, pero nosotros sabemos que en el interior esto pasa permanentemente. Cementerios indígenas donde no queda nada. De nuestros pueblos originarios, ¿qué queda? No, ciudades o lugares a donde les han cambiado el nombre. Templos precolombinos donde hoy hay iglesias. Eso se ve permanentemente en Bolivia, en el Cusco, en toda la zona andina, en toda la Patagonia. Aquí mismo, vamos al pueblito de La Toma, vamos al Alberdi y empecemos a preguntarle a la gente, ¿quién sabe que ahí todavía hay una comunidad comechingona? ¿Por qué se sigue hablando en pasado de nuestros pueblos? Ah, nuestros indígenas hacían esto, comían de esta manera, dormían de tal forma. Esa es una forma también de seguir negando la existencia. Hubo un intento de exterminio, pero no lo lograron. El idioma, por ejemplo, la negación del idioma, eso es una constante en todos los genocidios y en todos los intentos genocidas. Entonces, esto también es muy importante dentro del negacionismo, que era lo que a mí me interesaba plantear
de acuerdo al título de la charla, que era el genocidio que perdura, ¿no es cierto? Cuando vos vas por la Armenia ocupada, yo tuve la suerte de estar ahí en el año 2006, para ir Adolfo decía que él había ido hasta el límite. Es impresionante porque hay muchos armenios que van hasta el límite y yo veía del otro lado, del lado ocupado por Turquía, a esos armenios que estaban ahí mirando las ruinas de una ciudad que se llama Aní, por ejemplo, y lo miraban con largavistas, y uno decía, se le partía el corazón, ¿no? Porque a lo mejor desde la capital de Armenia, que es Yereván, hasta ese lugar donde yo estaba, había, si hubiera posibilidades de cruzar, ahí en la frontera hay un río que se llama Arax, serían 2 horas de camino. Pero yo tuve que hacer 3 días de viaje, dando vuelta por Georgia, llegando al Mar Negro y después bajando por Turquía, por lo que hoy es Turquía, digamos, en Anatolia. Pero uno ve ahí todos estos restos de las cruces, de las iglesias, de los cementerios, ve los intentos por borrarlos del mapa, por ocultarlos, etcétera, etcétera. Y por último, quería también referirme a la cuestión de la deshumanización de la víctima, que ya un poco lo tocamos, pero ir un poco más allá, porque dentro de lo terrible y de lo doloroso que es el genocidio, hay incluso cuestiones que todavía cuestan encarar o discutir. Y es sobre todo algo que recién, por ejemplo, en el caso del genocidio de los años 70 en Argentina, recién ahora se empieza a sacar a la luz, que son los delitos sexuales, los delitos sistemáticos, las violaciones y los abusos de mujeres dentro de un genocidio, ¿no es cierto? Eso en el caso del genocidio armenio es muy importante. El ensañamiento de esos genocidas turcos, de ese sistema, por ejemplo, con las embarazadas, ¿no? La constante de abrirle la panza a puñal a las embarazadas, porque una armenia no merecía gastar una bala, ¿no es cierto? O, por ejemplo, decirle a una armenia que elija entre 2 hijos, a ver quién vive y quién muere, como forma de deshumanizar a esa víctima, ¿no? ¿Cómo puede una madre elegir o llevar a una madre y a una hija a que se peleen por un pedazo de pan, ¿no es cierto? De la desesperación, del hambre atroz y exagerado que puede realmente volverte loco. También es interesante analizarlo desde el punto de vista de ustedes. Yo no entiendo nada de psicología, pero no sé qué patologías entran ahí, cómo se maneja eso, tanto del punto de vista del victimario como de la víctima. Tuve la posibilidad de estar en los centros de exterminio del nazismo en Polonia y, por ejemplo, en Auschwitz era impresionante la explicación que me daba un guía de cómo cuando abrían la puerta en las cámaras de gas encontraban a las víctimas. Era terrible porque abajo de todo estaban los niños, arriba las mujeres y arriba de todos los hombres. Tal era la deshumanización a la cual estaba sometida la víctima, que el más fuerte se subía sobre el más débil para buscar un poquito más de aire en el momento extremo, ¿no? Entonces esas cosas tan terribles que seguramente a ustedes les están chocando, hay que enfrentarlas, ¿no es cierto? Porque forma parte del genocidio y de lo que se ha planificado, ¿no es cierto? Si yo quiero negarte la existencia, no solo te niego la existencia presente y el pasado, como ya dijimos, ya esas 2 cosas las vimos, sino también necesito
negarte el futuro. Porque vos, armenio, no tenés derecho a futuro. Entonces, es muy importante también meterse con la descendencia. Por eso el ensañamiento con las embarazadas. En cada genocidio hay como una impronta distinta, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, del genocidio bosnio en los Balcanes, era la violación sistemática. Pero no cualquier violación, sino la violación con el intento deliberado de dejar embarazada a la mujer. Eso para dejarle la semilla mía a vos que sos el enemigo, o la enemiga, o el pueblo enemigo, digamos. Entonces es muy rebuscado, pero hay que enfrentar esto. En el caso de Argentina, por ejemplo, del genocidio de los 70, no hubo casi asesinato de embarazadas. Se supone que por una sugerencia de la cúpula del episcopado, que le dijo a los generales que eso sería incurrir en aborto, y que el aborto es un pecado que está expuesto a la excomunión, ¿no es cierto? Y entonces la solución era tenerlas, que parieran y después matarlas. Después no había problema. Y robar ese niño para dárselo justamente al otro bando. Es más o menos el mismo mecanismo de pensamiento que la violación con embarazo, pero la metodología es distinta, ¿no es cierto? Estas cosas son terribles, pero son muy importantes. Hace un tiempo, ya con esto voy terminando, surgió una película que Eduardo y Lilian seguramente recordarán, que se llama Los tatuajes de mi abuela, y que vino a traer un tema que era tabú también en las comunidades armenias de todo el mundo. Y eran estas viejitas que aparecían con tatuajes en la frente, tatuajes en las manos, ¿no es cierto?, en las muñecas, y que como muchas de ellas no hablaban del tema, todos tenemos familiares, amigos más grandes, gente más anciana que no habla, no quiere hablar, le cuesta hablar, es muy doloroso. Y entonces esta mujer, la que hizo la película, investigando, descubrió que eran esclavas sexuales, que dentro del genocidio había una sistematización también de la esclavitud sexual, y a esas esclavas sexuales armenias las tatuaban sus amos, digamos, sus amos turcos. Y entonces, por eso las marcaban como a las vacas, ¿no es cierto? Como se marca una vaca. Y muchas de ellas, las que podían sobrevivir, a veces eran doblemente victimizadas porque volvían a sus comunidades y también eran rechazadas por su propia comunidad porque estaban sucias, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, otra forma de deshumanizar a la víctima, porque esa familia era víctima, ella era víctima, pero sin embargo se producía ahí un problema para volver a recibirla a la sobreviviente porque venía con el tatuaje. Eso también ha pasado en los grupos de sobrevivientes de la dictadura argentina, del genocidio de Argentina, sobre todo con los sobrevivientes, y hay como en ese sentido también una deshumanización de meterle una cuña a la víctima y hacer que se peleen entre ellas las víctimas. Eso, por ejemplo, yo que fui a varias audiencias de los juicios de lesa humanidad acá en tribunales federales, era una constante de los abogados defensores de los genocidas y de algunos genocidas, querer hacer pelear a las víctimas, ¿no es cierto? Entonces, potenciar o promover la idea de que los que se habían salvado era porque habían denunciado, habían delatado a sus compañeros y a sus compañeras. Y entonces hay una doble estigmatización del por algo habrá sido. No solamente que por algo habrá sido que te llevaron, que te chuparon, sino que también por algo habrá sido que te salvaste.
esto también es interesantísimo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Bueno, yo voy a ir terminando. Simplemente esto, básicamente quería reforzar la idea de que el genocidio armenio es un genocidio que continúa por todo lo que hemos estado diciendo, por el negacionismo, por la falta de reconocimiento internacional, por la impunidad jurídica y también porque en la práctica, lo hemos visto con la guerra del año pasado entre Armenia y Azerbaiyán, sigue habiendo desde el punto de vista de la República de Turquía, de Azerbaiyán y de otros países un intento de negarle la posibilidad de existencia o de desarrollo, que es lo mismo. Si vos no te podés desarrollar, no podés existir. Si vos no podés sobrevivir a un invierno, como dijo Adolfo, de 8 meses, porque no tenés energía, porque no tenés fronteras por donde importar las cosas, si no podés vivir tranquilo, si no podés vivir en paz, no podés desarrollarte. Entonces, hay un genocidio que continúa por el negacionismo, por la indiferencia, por la falta de justicia y también por el intento de los estados circundantes a seguir negándole la existencia o la posibilidad de desarrollo y existencia al pueblo armenio. Un poquito eso era lo que tenía para contarles y estoy abierto a la discusión, a las opiniones, preguntas o lo que sea. Gracias. Mariano, Sí. ¿cómo andás? Hola, Alejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería preguntarte, lo que me llama la atención, ¿cómo logra 100 años después sostener el negacionismo en Turquía? Porque hasta Alemania, con la potencia y todo, tuvo que haber algún reconocimiento. ¿Cómo logra, aún habiendo potencia como Francia, que ya lo reconoció, ahora Biden y demás, mantener 100 años después? ¿De qué manera logra ese... ¿De dónde construye esa forma de mantener esa negación? A mí me parece, Alejo, que fundamentalmente es una cuestión de realpolitik, es básicamente de política internacional, ¿no? La política internacional es mucho menos ideal de lo que planteaba Emmanuel Kant, por ejemplo, con el tema de la paz perpetua. Es como el barrio, Alejo. Es como la esquina del barrio, el más grandote y el más matón agarra trompada al más chiquito. La verdad que es así. Me gustaría decirte otra cosa, pero es una porquería y eso es la realpolitik, el pragmatismo llevado al extremo, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? Porque Alemania perdió la guerra y Turquía en realidad la terminó ganando, a pesar de que Turquía perdió la Primera Guerra Mundial. Ya lo explicó Adolfo, por motivos geopolíticos, las potencias occidentales le permitieron la impunidad, ¿no es cierto? Necesitaban que Turquía siguiera siendo un Estado fuerte en ese momento, ¿no es cierto? Tanto la Alemania de la Primera Guerra Mundial, ni hablemos de la Alemania de la Primera Guerra Mundial, que en el Tratado de Versalles la humillaron totalmente, y ese fue el germen del nazismo, digamos, la revancha que se tomó Francia sobre Alemania, pero también podríamos decir la Alemania derrotada en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo derrotado, bueno, dio la posibilidad de hacer otra cosa, de buscar otra cosa, y también de una cierta justicia. Pero Turquía tuvo una continuidad siempre. Digamos, no hubo una ruptura. De los jóvenes turcos, los genocidas pasaron a Kemal Atatürk y de Kemal Atatürk siguió una continuidad hasta hoy, hasta Erdogan, como ya lo planteó Adolfo. Entonces, al ser un país fuerte, al ser un país poderoso desde lo armamentístico, con mucha población, rico también, porque además tiene un mercado interno importante, que es apetecible para cualquiera, nadie quiere enemistarse. Y ellos usan muy bien el llamado soft power, ¿no? En política internacional puede haber el hard power, que es eso que te acabo de decir, el poder real, las armas, el poder económico, etcétera, etcétera, y también el soft power,
que es el poder blando, que es la propaganda, la influencia cultural. Bueno, los maestros de eso son los Estados Unidos, ¿no es cierto? Con el sueño americano, el gin, la Coca-Cola, esto, lo otro, el país de la libertad, el país de la democracia, todo lo que ya sabemos. Bueno, Turquía también lo hace. ¿Y cómo lo hace? Y bueno, lo dijo Adolfo, con la novela, con la película, con la camiseta de River, con el Turkish Airways, ¿no es cierto? Todo eso va generando. Qatar, digamos, ya que vamos a hablar, vamos a relacionar, Qatar, digamos. Yo estoy de acuerdo en lo que decía Adolfo de los talibanes, pero ¿por qué nadie dice nada de Arabia Saudita o de Qatar? ¿Por qué cuando hablamos del pase de Messi del Barcelona al Paris Saint-Germain, no decimos que en Qatar, no de ahora, sino de siempre, se violan los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, y que toda esa plata con la cual pagaron el pase de Messi es plata sucia? Que hay esclavitud moderna, que llevan esclavos de África, digamos. Entonces, no quiero irme del tema, pero simplemente te digo, es el poder que tiene Turquía, ¿no? Por eso han logrado ellos. Te lo llevo a otro plano. ¿Por qué Argentina, dentro de Argentina, nosotros, dentro de nuestro mismo país, tenemos un ejemplo y una vergüenza? Somos un ejemplo, como te dije recién, por lo que hicimos en cuanto a memoria, verdad y justicia con el genocidio de los años 70. Pero somos una vergüenza porque jamás como Estado o como sociedad hemos reconocido los otros genocidios o las otras prácticas sociales genocidas. Hay otro que les quería mencionar, es Daniel Feuerstein, ¿no? Ahí. Daniel Feuerstein es un investigador de la Universidad de 3 de Febrero de Buenos Aires, es quizás el especialista más importante en genocidios de Argentina, y él habla de práctica social genocida, ¿no? Para no entrar en la discusión jurídica si esto es genocidio o esto no es genocidio. Pero claramente, la campaña del desierto fue una práctica social genocida, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, la Forestal, Napalpí, Rincón Bomba, el bombardeo de Plaza de Mayo. ¿Y qué pasa con todo eso que no lo reconocemos? Ni siquiera nos planteamos ni lo discutimos. Entonces, es eso, ¿no? Es la realpolitik. Por ahí estuvo muy bien y capaz que había correlación de fuerzas política, social, cultural, para reconocer el genocidio de los años 70, pero no la ha habido hasta ahora, o por lo menos los gobiernos no han tenido la voluntad o la valentía de reconocer los otros genocidios que el Estado argentino ha cometido. Entonces, es eso, me parece, para responderte. Muy bien, muy buena respuesta, muy buena pregunta, muy buenas reflexiones. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle? Yo simplemente quería decir que me encantó la clase y bueno, le agradezco a todos y estoy muy contento con esta clase y con este seminario y me pareció excelente la clase. Gracias, bueno, Lautaro. Te agradecemos mucho, Lautaro. La verdad que desde la colectividad armenia de Córdoba tratamos siempre de difundir estas cosas y bueno. Hemos mantenido un nivel impresionante de gente, casi 100 personas en forma permanente desde las 4 de la tarde. Así que te agradecemos, Mariano, agradecemos a todos los presentes. Si no hay más preguntas. Mariano, agradecerte el espacio que nos da la universidad, la Facultad de Psicología, las instituciones que nos acompañan y que formamos parte, como DAIA, como INADI, como nuestra colectividad. Realmente se nota que a medida que va pasando el tiempo se va sembrando y se va concientizando más todos estos temas. Como bien lo dijiste, son temas actuales y que siguen en vigencia en todas partes del mundo. Y realmente a las minorías muchas veces se las trata de esta manera y
no hay voz en el mundo que los transmite y puede hacerse cargo de lo que pasa. Nos pasó el año pasado y nos sigue pasando actualmente, sobre todo con la falta de compromiso del pacto firmado el 9 de noviembre de parar la guerra, del volver los prisioneros de guerra, y realmente todos los días nos estamos enterando de torturas que están sufriendo los presos de guerra y que no están siendo devueltos por Azerbaiyán. Así que creo que esta es una forma de poder transmitir en una época donde pensamos que todos ya hemos superado y que estamos civilizados como seres humanos, pero realmente seguimos estando atrás como hace muchos años. Únicamente la educación, este tipo de seminarios, la participación, la información y el conocimiento pueden hacer frenar este tipo de actitudes no bien vistas para ningún ser humano. Respetar el otro y todo su contexto, su ideología, su religión. Creo que cada uno tiene la libertad de vivir en este mundo en donde quiera y respetando al otro. Sí, yo, si me permitís, Lilia, también quiero agradecerle a la colectividad armenia, pero también a la facultad, principalmente a Patricia, que estaba por ahí, y a la Facultad de Psicología, a la DAIA y al INADI por seguir haciendo esto. Me parece que es un premio que tienen. Esto, que haya 100 personas no es fácil, digamos, y no es casualidad, es por la constancia. Yo me acuerdo cuando empezaron, que también me invitaban a los primeros años, era mucha menos gente, ¿no? Pero insistieron, 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 y es la forma. Hay que, en general, el racismo, la xenofobia, la intolerancia, son hijas del desconocimiento y de la ignorancia. Entonces, la forma de combatirlo es con esto, es hablando, es hablando, es hablando, y por ahí serán 10 personas y después serán 100 y después serán 1000, pero es muy importante, ¿no es cierto? Hay una frase que se le atribuye a Einstein, no sé si fue de Einstein, pero dice que el mundo es tan terrible, no por los malos, sino por los buenos que no hacen nada, ¿no es cierto? Y entonces, sí, creo que la forma es esta, ¿no? Es seguir discutiendo los temas, ¿no? No asumiéndolos como normales. Nada de esto es normal. Y sobre todo, a pesar de que nos duela, con esto termino, a pesar de que es dolorosísimo tener esperanza. Yo sigo teniendo, porque después de hablar del genocidio, uno podría decir, sinceramente, no creo más en el ser humano. Y entonces, ¿para qué estamos acá? Vámonos a tomar la sopa, realmente. Pero hay muchísimos ejemplos de que sí, realmente el ser humano, el género humano se puede reivindicar. Les recomiendo a las y a los que les interesa este tema que busquen en las redes. Hay muchísimas cosas de un grupo que se llama Historias Desobedientes. Son sobre todo mujeres argentinas, la mayoría hijas de genocidas. Hijas de genocidas que en un momento se dieron cuenta y empezaron a militar por memoria, verdad y justicia. Es impresionante la historia de esas chicas, que son chicas de ya también más o menos de la edad de los hijos e hijas de desaparecidos, gente de 40 y pico de años. Pero es maravilloso lo que hacen estas mujeres del grupo Historias Desobedientes, se lo recomiendo. Así que bueno, gracias y con esperanza en el ser humano. Bueno. Muchas gracias. Un aplauso para todos. Les agradezco mucho a todos los presentes. Yo no me llamo lo que dice abajo. Soy Eduardo Salonia y soy el secretario de la comunidad. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima. Sí, recordar que el miércoles que viene no hay clases por el estudiante. Así que nos vemos recién el 22, miércoles 22 de septiembre. También. Chao, chao. Adiós. Chao. Gracias, Yayi, gracias a todos.